FM 89.1, Radio Universidad. Se dé a conocer la inflación del día de hoy. Entre otras cosas, lo que más preocupa o uno de los precios más relevantes, la mayoría de los precios de la canasta alimenticia, pero lo de la carne llama la atención, más allá que por el dato que tengo, entre hoy y mañana habría un acuerdo con los productores exportadores, pero vamos a hablar en profundidad con alguien que entiende mucho del tema y tiene que ver justamente con el precio no solo de la carne, sino de varios productos, porque en el día de hoy uno está esperando algunos anuncios que no sé cuánto te cambian, viste, que te digan un número, pero te da por lo menos una pauta del lugar donde estamos parados. Saludo a Nicolás Pertierra, que es economista, jefe del CESO, que es Centro de Estudios Sociales. Nicolás, José Fernández te saluda, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muy buenos días y gracias por comunicarse. No, gracias a vos por atendernos en esta mañana. Y bueno, arrancamos por la carne si querés, pero me parece que forma parte de un todo también, ¿no? Que los precios del consumo más básico es lo que mueve en esta economía y la inflación, ¿no? Sí, totalmente, pero la carne claramente es un caso también particular, un caso especial, porque con estos números que vos dabas para el mes de mayo, estaríamos promediando una inflación acumulada en lo que va del año, desde mayo o fines de mayo hasta principios de año, del 21%, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos hace unas semanas en el último informe especial sobre el caso de la carne fue analizar cómo habían evolucionado algunos precios en los supermercados, ¿no? Porque nosotros tenemos un seguimiento online de los precios de algunas cadenas diario que nos permiten tener también como un termómetro de eso. Y lo que vimos ahí son incrementos de precio. Seleccionamos 4 cortes particulares, ¿no? Asado, vacío, bola de lomo y roast beef en distintas cadenas. Y lo que vimos fue un incremento de precios que va, en el mejor de los casos, entre comillas, ¿no? Por decir de alguna manera, claro, del 27% y llegan hasta el 58% en algunos cortes, ¿no? Y algunas cadenas. O sea, claramente varios escalones por arriba de ese 21% que decíamos. Y no me estás hablando de lomo, ni nada, me estás hablando de el roast beef, que para hacer algún estofado, estamos hablando de la bola de lomo que para milanesas, digamos, y el asado y el vacío, digo, cortes que son muy populares y casi de los más comprados por la gente, ¿no? Exactamente, y claramente me parece que ese escenario también, si uno lo lee desde los despachos de gobierno y también desde afuera también, ¿no? Me parece que debería encender algunas alarmas, como que nos tienen que indicar que, bueno, ahí algo en particular tenemos que hacer. Sí. Claramente hay por ahí 2 problemas separados. Uno es la inercia inflacionaria, digamos, que sabemos que es alta, 21%, pero después sobre eso también hay cuestiones puntuales de mercados puntuales que es preciso atender y enfrentar las 2 cosas, me parece. Sí, está claro que la medida que intentaron tomar con esto de cerrar la exportación no hizo más que enojar a los consumidores, a los productores, y los precios subieron igual. Esto está claro. Y hay un conflicto ahí que relativamente diría. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, por ejemplo, lo que se ve en mi lectura es, por ejemplo, bueno, en algunos casos sí se ven subas, de hecho nosotros ahí lo destacamos como puede haber en algunos sectores, sobre todo supermercados de capitales extranjeros, que algunas subas continuaron incrementando. Y lo que se ve es una baja, pero en el mercado de Liniers, de ganado en pie. El ganado en pie, sí. El tema es que no se traslada a la góndola, ahí hay un tema, ¿no? Claro, entonces el problema no eran los productores, o por lo menos parte del problema eran los productores. Sí, o con eso no alcanza, claro, tal cual. Sí. ¿Y vos crees que esto, digamos, puede llegar a parar con una negociación que está en estos días llevándose adelante? ¿O hay que atacar por ahí a la cadena y todo cómo llega y el por qué? ¿No? Pues siempre nos preguntamos, ¿por qué en países de la región no hay la inflación que hay acá y permanentemente se remarca? Sí, en esas negociaciones hay, me parece, objetivos muy ambiciosos, interesantes, ¿no? Por parte del gobierno, de lo que trascendió respecto de aumentar la producción de carne un 70%, digamos, para con eso dar respuesta a la demanda internacional que hay, que es mucha, sobre todo de China, sin descuidar el mercado interno.
De hecho, nosotros en el informe ahí hacíamos, ¿no?, un análisis de cuál sería de alguna manera algún equilibrio que puede encontrar, o punto medio que puede encontrar el gobierno en el corto plazo. El último año se había exportado 900.000 toneladas de carne. Y nosotros lo que planteábamos es que si eso se repartía, digamos, la mitad de eso que se estaba exportando se destinaba al mercado interno, se recuperaban niveles de consumo, tampoco los más altos de la historia, ¿no? Un promedio similar a los de 2014, 2015, y también permitía, digamos, ¿no?, seguir manteniendo y atendiendo ciertos mercados externos puntuales, entendiendo que también la nueva demanda esa compite bastante más con nuestro consumo interno, porque básicamente a China van todos los cortes de carne, ahí no hay una especialidad como puede haber en Estados Unidos, en la Unión Europea, Canadá y demás. Claro, a esos lugares Claro. iban premium, pero a China no. Y ahora, no sé si lo tienen ustedes más o menos estudiado o no, te pido disculpas si no es así, pero digo, uno ve que la carne aumenta más que otras cosas, y yo no sé si la gente se va volcando a otras cosas, pero yo no veo que la verdura aumente tanto como la carne. Y por ahí hay un fenómeno similar en algunas cuestiones. Y veo, por ejemplo, que cada vez hay más verdulerías y menos carnicerías. Supongo que hay también un cambio de hábito en la gente. Sí, en términos de proteína, sobre todo, ahí hay relativa estabilidad, diría, y claramente los que ganaron porcentaje frente a la caída de la carne son otras carnes más económicas, ¿no? El cerdo y el pollo, sobre todo. Que ahí sí, nosotros, si hacemos la lectura, no lo incorporamos en el informe porque nos especificamos en un tema, pero en términos de cantidad de kilos de carne, de los tres tipos de carne, se mantiene relativamente estable, y lo que se ve es una sustitución, ¿no?, de pollo y cerdo por carne vacuna, sobre todo. Sobre todo el pollo, porque uno ve que, no sé, un kilo de milanesa de carne te sale 700, 800 mangos, y el kilo de pollo sale 170. O sea, es una diferencia muy grande. Totalmente. Y vos me decís, sí, pero hay hueso, hay todo lo que vos quieras, pero hay una diferencia demasiado grande, ¿no? No, sigue siendo una carne más económica, que igual también ha aumentado, ¿no? Sí, porque claro. Hay cosas que afectan a las dos cadenas. Por ejemplo, el maíz es el principal insumo de alimentación de la carne de vaca y de la carne de pollo. Claro. Si aumenta 100% en dólares el maíz en el mercado internacional en un año, como estuvo pasando, y eso impacta en la base de la cadena de costos, en la base de las dos cadenas, justamente, ¿no? Claro. En los costos. Y el cerdo también me parece que pasa lo mismo. Porque No queda exento totalmente. Claro, y encima esto, digo, de la soja, el boom de la soja que se exporta y todo lo demás, es distinto acá el tema soja, porque acá la soja casi no se consume. Y sí, el efecto que tiene es, por ejemplo, en el modo de producción, porque Claro. ¿qué es lo que pasa? Al producirse tanta soja y tener precios de granos tan altos, el precio de la tierra y del alquiler de la tierra también sube. Entonces, ¿qué pasa? Para el que cría ganado, el que tiene que producir carne, dice, tienes dos alternativas, ¿no? Usar mucha tierra y un proceso lento de engorde, digamos lo más extensivo y tradicional de pastura que conocemos, o algo más intensivo con menos tierra, pero más componente de maíz. Uh-huh. Se fue volcando por los costos de la tierra a esta segunda alternativa, sobre todo la lógica de producción, ¿no? Sí, el otro día y por eso depende tanto el maíz. El otro día hablábamos con Samid, que es un hombre que de carne tiene experiencia, laburó mucho, tuvo muchos frigoríficos, ahora dice que se achicó y todo lo demás, y por arriba le pregunté por el tema de la cantidad de animales que son, digamos, de vacas que no están embarazadas, que hay como ahí una cantidad ociosa de vientres, para decirlo de alguna manera, y me decía que era un tema muy profundo, ¿no? Pero supongo que también tiene que ver con esto de costo-beneficio, no está bien claro, ¿no? Y esta nueva demanda de China, tal vez, que esa vaca, como le llaman, vaca conserva o vaca vieja, que por ahí podía tener algún destino y cubrir una parte limitada, consumo, pero claro. una parte al fin de la demanda, ahora eso sí que no queda acá y se va directamente para China, ¿no? Claro.
En fin, es un tema muy complejo, pero bueno, lo principal es que se pongan de acuerdo en el tema exportación y consumo interno, me parece que eso es fundamental. Y de ahí en más también los controles, ¿no? De ver por qué en la cadena se aumenta tanto el precio cuando no hay motivo. En muchos casos no hay motivo, ¿no? No, tal cual. Ahí me parece que hemos pintado un cuadro, ¿no? De las toneladas exportadas, qué margen hay para reorientar al mercado local y al mercado externo, pero para trabajar, como vos decías, en estas cuestiones más finas de la cadena, también algo elemental, diría, es partir de el equilibrio y la justicia y una equidad de condiciones entre todos los actores, y que tampoco haya maniobras, digamos, como sabemos que las hubo, no creemos nosotros que sea determinante a la hora de explicar el aumento de precios. Creemos que por el lado de los costos hay factores muy importantes, pero también incide, no se puede negar, y que a la hora de intervenir en una cadena tienen que partir todos los actores de una igualdad de condiciones. Si alguno puede pagar la vaca en pie un poco más cara porque evade algún impuesto, porque triangula alguna liquidación de dólares o demás, bueno, eso empieza a desacomodar un poco las condiciones y desequilibra la cancha también, ¿no? Sí, esto deriva en que además, más allá de los costos y todo lo que decimos, es que tenemos el consumo per cápita más bajo en muchísimo tiempo. Muchísimo. Yo no sé si desde siempre. Pero exactamente, sí, efectivamente, sí. Lo habíamos, ese récord negativo lo habíamos alcanzado en 2019, después de varias crisis, claro, digamos, económicas. En 2020, en un contexto de pandemia, cayó todavía un poco más, pero sí, son récords negativos en este sentido de consumo de carne vacuna. Y lo vemos en el día a día, ¿no? Porque hablábamos hace algunos días con algunos compañeros, decíamos, yo tengo imagen de cuando era chico que todos los días se comía un bife en casa, y éramos de clase, te diría que baja, ni siquiera media baja, baja, y siempre se comía, o no sé, lo que fuese, lo más barato, pero siempre se comía carne. Y hoy eso no está pasando, y hay gente con la que hablas que vive una situación y que te dice, mirá, yo como una vez por semana y a veces ni siquiera eso. Yo digo, hay como una sensación de no es para cualquiera ya la carne, y es preocupante en un país donde generalmente uno de sus ingresos más importantes, o cuando sacás pecho decís, sí, tenemos la mejor carne, pero no puede abastecer el mercado interno porque no hay quien lo compre. Es un tema, ¿no? Y sí, para poner los números, lo que vos decías, esas épocas doradas, por decir de alguna manera, hablamos de consumo de carne per cápita que iban de los 100 a 110 kilos per cápita, ¿no? Sí. Carne con hueso es lo que se mide. Sí. ¿En qué valores estamos hoy? En 48, 50 kilos. Claro. ¿Cuál es el número que nosotros pensamos como algo que se puede conseguir de eso, que decíamos un promedio histórico, 2014, 2015, reorientando la mitad de las exportaciones al mercado interno? Estamos hablando de unos 60 kilos per cápita por año, más o menos. Esos son un poco los valores de referencia. Bueno, ojalá se pueda llegar a un acuerdo, y ojalá mejoren las condiciones económicas, porque también no es solo lo que uno come por gusto, sino también la capacidad de alimenticia que tiene para los chicos, sobre todo, ¿no? Con todo lo que significa alimentarse bien, y la carne es fundamental, hierro y otras cosas, ¿no? Absolutamente. Fin. Nicolás, gracias por este contacto, es muy amable. A ustedes, muy buenos días. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.